Bienvenidos y bienvenidas a una noche más en la libreta de Mesa Capital. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los debates más espinosos de la agenda pública, la regulación del uso de la cannabis. Colombia ha venido avanzando en esta materia desde hace 6 años, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos impulsó en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley que le dio vía libre al uso de marihuana con fines medicinales. A partir de ese momento, Colombia entró en el mercado de uno de los productos más especializados, como lo es el de la cannabis. En 2019 se registraron ventas por $300.000 apenas, mientras que en el 2020 el mercado llegó a más de $5 millones. Los destinos principales son Estados Unidos, Australia, Reino Unido e Israel. Según ProColombia, para el 2030 las exportaciones de cannabis superarán los $1.733 millones. Sin embargo, hoy son muchas las críticas que hay sobre la normatividad y las exigencias para que cultivadores y empresarios puedan vincularse a la cadena de producción de estos productos. De otro lado, el gobierno de Gustavo Petro ha hablado de la necesidad de avanzar hacia la legalización de la marihuana. Y en este contexto es que avanza el proyecto de ley para regular el uso adulto o recreativo de esta sustancia. En el Congreso se han oído toda clase de argumentos. El más emotivo, tal vez, ha sido la declaración del representante de la Cámara, Daniel Carvalho. Escuchémoslo. Hace 25 años fumo marihuana. Y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de 2 maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser 3 veces elegido por votación popular a diferentes cargos, representantes. ¿Piensa usted que soy un enfermo? Le digo, la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Y yo le pregunté, doctor, ¿y la marihuana? Me dijo, tranquilo. De modo, representante, que a mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño. No me ha llevado a problemas con la ley. ¿Sabe qué me ha hecho daño? La estigmatización, señor representante. La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy. De modo que lo que nos ha hecho daño, señores, es la falta de información, porque la mata no mata. Lo que nos mata es la estigmatización, lo que nos mata es la persecución, y nos mata la falta de información, y nos mata el hecho de que sigan pensando que adultos como somos no podemos tomar nuestras propias decisiones. De otro lado, el representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, también ha hecho algunas declaraciones sobre el tema. Él ha sido el abanderado de la regulación tanto en el uso medicinal como para temas recreativos. Veamos a Lozada. Somos nosotros quienes hemos puesto los muertos de la guerra contra las drogas. Somos nosotros los que hoy somos estigmatizados en el planeta entero. Desde la orilla del gobierno, así lo defiende el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Y es que el gobierno nacional acompaña, apoya este proyecto de acto legislativo de uso adulto del cannabis. Consideramos que es muy importante que se dé ese paso hacia un mercado responsable, una regulación responsable que nos permita ir superando esa atmósfera prohibicionista. En contraposición, o más bien, el contrapeso a esto lo ha hecho el Centro Democrático, que ha sido la piedra en el zapato de este proyecto de acto legislativo. Así lo defienden sus representantes, o más bien lo atacan. ¿Y qué pasa con la dinamización de la renta ilícita que se toma las estructuras de las bandas criminales en todas las ciudades de Colombia? Por eso, en los países donde se ha legalizado, aumenta inmediatamente el consumo en la población
y en la población también menor de 18 años. Un debate que despierta pasiones, pero que requiere más información y menos prejuicios. Veamos un pequeño video que hizo la Organización de Justicia que ilustra este tema. La regulación del cannabis en un minuto. En Colombia, el cannabis genera enormes rentas para las organizaciones criminales vinculadas con su comercialización. Lo que hace muy difícil, por ejemplo, tener altos impuestos o poner una tienda en algún barrio controlado por el crimen organizado. No podemos asegurar que la regulación nos llevará a la paz. El hecho de que Colombia sea un productor y exportador del mercado ilegal crea la necesidad de que la regulación tenga características que no han enfrentado ni Canadá, ni Uruguay, ni Estados Unidos. Aquí, 4 objetivos que debería cumplir la regulación. Es fundamental que contribuya a reducir la participación de la marihuana en las rentas ilegales del narcotráfico. Es decir, que a partir de una regulación responsable, los carteles reciban menos plata de esta sustancia. Contribuir a generar evidencia pública sobre el uso, el perfil epidemiológico de las personas que usan marihuana, así como permitir el monitoreo de los diferentes daños. Incluso la reducción de daños para las otras drogas podría potenciarse a partir de esta regulación. Promover la garantía de derechos sociales y desarrollo rural en las comunidades donde se ha cultivado cannabis. Por último, creemos que la regulación debe dar una respuesta a los daños que causó la guerra contra el cannabis, adoptando un enfoque reparador que se financie con parte de los recursos obtenidos por los impuestos al mercado. Este es el momento para que el cannabis se convierta en un motor para la justicia social. Y para abordar este debate, hoy nos acompaña Pablo Zuleta, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana de Bogotá y candidato a maestro en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 18 años está dedicado al trabajo en adicciones y farmacodependencias. Es director del área de consumo de drogas, salud pública y educación del CECET y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. También es asesor de la Fundación de la Luz, miembro del Subcomité de Adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y del Subcomité de Filosofía de la Psiquiatría. Fue coordinador de la estrategia CAMAT en Bogotá durante el último periodo de su existencia, antes del cierre, que fue en junio de 2016. Este es Pablo Zuleta, un verdadero experto en el tema de drogas, de farmacodependientes y de sus impactos en la salud y en la emocionalidad, en la salud emocional de los colombianos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Pablo. Gracias por aceptar la invitación. Y arrancaría esta entrevista pidiéndote que nos cuentes un poco cómo es tu familia y dónde creciste tú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy bogotano, mi familia es bogotana, yo crecí en Bogotá todo el tiempo. La primera parte de mi infancia estuve creciendo en el barrio La Magdalena, en Teusaquillo, y después, digamos, alrededor de los 10 años ya pasé a vivir al sector de Unicentro. Yo toda mi vida he estado en Bogotá, he pasado periodos muy cortos de tiempo viviendo por fuera de Bogotá. Estudiaste en la Universidad Javeriana y ahí llegaste, digamos, a la psiquiatría, ¿no? Correcto, yo hice psiquiatría en la Universidad Javeriana. Hice medicina también en la Universidad Javeriana y en el desarrollo de la residencia, en la última parte, es que empecé a vincularme ya fuertemente a la atención de los problemas de drogas, a los problemas de consumos problemáticos. ¿Qué hizo eso? Y yo hay veces creo que uno cuando echa de para atrás su vida alcanza a ubicar algunos hitos que llaman la atención y que cuando uno desarrolla su carrera y anda un poco su camino, dice, este fue el primer encuentro con el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Ok, bueno, como papel de médico, digamos, en el desarrollo de las atenciones, inicialmente hubo, digamos, algunas personas que me llamaban la atención la forma como llegaban y cómo se trataban, pero hubo un momento del tiempo, puro al final de la residencia, en el Hospital Santa Clara, en donde existía un centro de atención que se llamaba CAT en ese tiempo, en donde había muy pocas personas porque se había dado todo el tránsito de la Ley 100 y durante el periodo de tiempo pre-Ley 100, posterior a la Ley 100, muchas de las atenciones que tenían que ser facturadas, pues de alguna manera empezaron a desaparecer en ese momento y la ocupación que había en ese momento era de 25 camas, pero solamente había 4 personas.
y por razones de las rotaciones en la residencia, yo llegué al Hospital Santa Clara a tratar de impulsar nuevamente el desarrollo de las atenciones. Había solamente 4 personas y relativamente crecieron hasta 12 y ese fue, digamos, el primer momento de una atención importante, que no había, digamos, una formalización en la formación. De hecho, las personas que estuvieron trabajando conmigo y que de alguna manera el profesor que me empezó a formar en ese momento, que es Miguel Cote, era profesor de la Universidad Nacional. No simplemente por colegaje, por cercanía que existía, me pude vincular al trabajo que él estaba desarrollando en el Hospital Santa Clara y en ese momento, por ejemplo, también estaba cerrado, estaba recién cerrado el Hospital San Juan de Dios, entonces todos los procesos de atención en ese momento estaban bastante, digamos, en unas precarias circunstancias. En ese momento, ¿el trabajo era con pacientes que estaban en rehabilitación o era con pacientes psiquiátricos? No, era con pacientes que estaban en rehabilitación. El Hospital Santa Clara se dedicaba a hacer procesos de atención en toda la zona de influencia de lo que fue el Cartucho, el Bronx, todo ese tipo de lugares alrededor de Mártires, Santa Fe. El Hospital Santa Clara ha recogido históricamente toda esa población y en ese momento estaba en tránsito un tipo de programa que se estaba haciendo de atención con periodos de tiempo específico a unas revisiones más que por cuestiones técnicas, por cuestiones de financiación, porque el tránsito de la Ley 100 en ese momento fue bastante difícil lograrlo, que se hicieran atenciones adecuadas. Y de ahí de trabajo en el Hospital Santa Clara, ¿qué vino? Bueno, ahí hubo un periodo de tiempo interesante porque yo tuve la posibilidad de ir a trabajar a Cibaté, en donde, digamos, ahí sí eran pacientes fundamentalmente con trastornos mentales, pero hubo grupos de pacientes que en algún momento estaban siendo atendidos en la beneficencia de Cundinamarca, en un centro que hay a la espalda de lo que es el San Juan de Dios, que eran posteriormente remitidos a Cibaté en la medida en que no tuvieran una estabilización adecuada y sobre todo no tuvieran una red de apoyo adecuada. Había unos procesos importantes. Ahí tuve un periodo de tiempo bien interesante de atención. Es una población realmente muy pobre y de muy poca red de apoyo social y tenía, digamos, Cibaté está bastante derruido hoy en día. En ese momento ya había unos problemas importantes en las casas, en los hospitales como tales, en el Julio Manrique. Y después de eso estuve ya vinculado a la Clínica de La Paz, en donde empecé trabajando en un grupo muy, muy complicado, que era el grupo de soldados que tenían estrés postraumático. Eso fue pleno en el momento del desarrollo de la estrategia de guerra durante el primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe. Plan Colombia, o Plan Patriota, le llamaban más. Sí, que fue, digamos, implicó un volumen gigantesco de personas que tenían graves problemas mentales debido a ese tipo de experiencias a las cuales estaban sometidos, donde había una gran cantidad de consumo de marihuana principalmente. Eso es un tema bien interesante y bien complejo que no ha estado del todo analizado, al menos en la población colombiana. También trabajé en un programa bien complejo que se llama el Programa de Rehabilitación Integral, que está dirigido a las personas inimputables, las personas que por su condición de salud mental cometen algún tipo de delitos, muchas veces delitos graves, que están en una condición mental que no pueden imputarle el crimen y por lo tanto siguen una vía diferente de atención en psiquiatría hasta que se logre estabilizar con la expectativa global de volver a rehabilitarlos en el medio social, cosa que es muy difícil, en donde hay una población importante que también tiene un consumo de sustancias psicoactivas. Ahí, posteriormente, se generó el primer programa de rehabilitación, que es importante entender que la Ley 100 no lo cubría, era una de las exclusiones. Y a través de una tutela del 2008, que se hizo extensiva, es la T814, se logró presentar a las distintas EPS la necesidad de darle atención a través de la rehabilitación sobre la base de esa tutela. El grupo de las EPS en ese momento en Bogotá aceptaron nuestra oferta y empezamos a desarrollar un trabajo de rehabilitación con un modelo que era, digamos, una adecuación de un modelo italiano que existía de tratamiento, entonces había un periodo importante de tratamiento dentro de la institución y posteriormente un periodo de tiempo de semipresencial y después un seguimiento posterior. Eso, digamos, fundamentalmente lo que llevó es a poder generar una formación en el tema, pero era
tan baja la formación que existía, que si uno mira con detenimiento cómo estructuramos el programa en ese momento a cómo debería estructurarse hoy en día, la diferencia es enorme, porque el vacío que existía y que todavía existe en conocimiento, en formación, en relación interpersonal entre personas, entre la persona que tiene problema por consumo, entre su familia y los terapeutas, hasta ahora se está estructurando de forma adecuada. Y esa atención es la que permite generar una formación teórica adecuada, porque el tipo de consumo que se da en cada país es diferente. La cultura define muchas veces los parámetros de consumo que existen. Pues muy interesante. Y en ese episodio, en ese tramo de tu vida en que trabajaste con los inimputables, ¿qué casos te tocaron? Pues casos muy, muy complejos, casos de personas con enfermedades psicóticas complejas, inestables, que se lograban estabilizar, que habían cometido delitos atroces muy difíciles dentro de su proceso mental. Hubo también casos de personas, un caso en especial, una persona que tuvo un consumo de cocaína que no era cocaína, muy probablemente fue ketamina, la confundió por alguna razón y tuvo un episodio disociativo y de psicosis en donde mató a un amigo. Entonces, ese es un caso excepcional para mí, porque en el momento en que yo lo conozco, él está completamente recuperado. Y él describe el periodo de tiempo en donde no se acuerda de qué es lo que sucedió, y el informe de la policía describe plenamente los aspectos en donde la persona... Coinciden. Es preciso. Entonces, el juez toma fácilmente la decisión de declararlo inimputable por la información que tiene de la policía, de las personas que ven todo el periodo de episodio, y él reconoce, digamos, la dificultad que tiene al manejar, digamos, esa situación. Pero él no tenía un consumo problemático. Fue un episodio coyuntural específico. Un consumo de riesgo, que se le entregan una sustancia dentro del proceso de venta que ni siquiera él la compra un amigo, él la usa y dice está como rara, y al cabo de unos 10 minutos pierde completamente el recuerdo de lo que sucede. Ahí ya vemos a un Pablo que empieza a interesarse por la política pública, ¿no? Que ya empieza a tener una atracción por entender las leyes, por entender la normatividad, las EPS, y ahí empieza como otro periodo de tu vida. En el periodo de tiempo dentro de las instituciones, yo fui muy proactivo en las discusiones sobre las EPS, acercarnos a la alcaldía, a mirar distintos tipos de opciones, pero realmente cuando me meto en los temas de política pública es cuando yo termino el periodo de tiempo de trabajo en la Clínica de la Paz y me vinculo después de unos 6 meses que trabajé en una universidad, estuve dando clases en la Fundación Konrad Lorenz, y ahí me fui a trabajar en el CAMAT, que estaba hasta ahora empezando en CAMAT Cárcel. En el CAMAT Cárcel, ahí tengo unas buenas conversaciones con lo que funcionaba en la Secretaría de Salud, y ahí es donde realmente empiezo a trabajar fuertemente en las discusiones de política de drogas. En ese momento existía, digamos, la instauración del CAMAT es una instauración muy importante en cuanto a encontrar unas acciones basadas en la política de drogas existentes, que muchas veces no se veían esos espacios. Y ese es un gran logro que tiene. Y al mismo tiempo el ministerio tenía unos trabajos importantes alrededor de vincular al POS los programas de rehabilitación, que eso implica la ley 1566, que es del 2012. Y eso tiene un trabajo previo, y ese trabajo previo que se da dentro del ministerio, yo lo conozco desde lejos, pero finalmente cuando se empieza a organizar, ya tengo, digamos, una participación importante en esas discusiones, al menos a nivel distrital. Pablo, quiero que le expliques a la gente qué eran los CAMAT, porque tal vez de eso saben algunas personas especializadas que tienen un conocimiento, digamos, muy específico sobre el tratamiento a los consumos problemáticos desde la política pública, pero tal vez no toda la audiencia de la libreta sepa qué era esto. Correcto, digamos, el CAMAT es una estrategia que busca establecer unas intervenciones de reducción de daños a la población habitante de la calle, pero al mismo tiempo trata de cubrir una gran parte de la población. CAMAT significa Centro de Atención al Drogodependiente, Centro de Atención Móvil a Drogodependientes, que es una sigla que se toma
digamos, se copia un poco lo que existía en España, que es un poco el modelo que existía en Madrid y en Barcelona de atender al habitante de calle que tiene consumos problemáticos, y se trata de establecer acá. Ahora, en ese momento, cuando empieza el CAMAD, hay que tener en cuenta que es 2012. En 2012 es cuando sale la ley que vincula los consumos problemáticos a la atención del POS. Hoy en día solamente hay exclusiones, no hay inclusiones, sino hay algunas situaciones que están excluidas. Y el CAMAD como tal lo que empieza a desarrollar son unidades móviles que van a los lugares en donde se encuentra la mayor parte del grupo de habitantes de la calle, referenciados por la relación con las ollas, los centros de venta, pero también los lugares en donde se dan atenciones psicosociales, las institucionalidades de ayuda alrededor de cada uno de esos elementos. Y eso también implica que ese contexto de lo que hay, de lo que es la atención móvil, empieza a desarrollarse con dos CAMAD diferentes, uno que es en Mártires y otro que es en Kennedy, en el sector de Corabastos. En ese contexto de lo que existía en cada uno, digamos, del desarrollo de lo que había, la idea era llegar a 20 CAMADs a lo largo de la ciudad. Solamente se llegó a 17 y cuando se termina cerrando la estrategia, cuando llega a 6 meses después de que llega a la alcaldía Enrique Peñalosa, su segunda alcaldía, se cierra el CAMAD desde el 2012 hasta 2016 que se termina cerrando. Y en ese periodo de tiempo se alcanza a recoger una gran cantidad de gente que necesita ese periodo de atención. Ahí yo, según hemos conversado fuera de cámaras, empiezas tú a identificar el poder curativo de la marihuana para disminuir consumos, ¿o no es así? Bueno, ese es un tema bien interesante, digamos, esa es, digamos, la forma como generalmente se presenta. Lo que sucede es, ya había previamente un registro de esa relación, de que el consumidor de bazuco, de pasta base de cocaína, tiene al final de su jornada de consumo, es decir, desde que empieza su primera dosis, que puede pasar un día, pueden pasar varias horas o pueden pasar 2 días o incluso hasta 3 días de consumo continuo, la mayoría de ellos reportaba que al finalizar esa jornada fumaban marihuana buscando 2 beneficios básicos, poder dormir y poder comer, que no es una cuestión menor. Y había también un trabajo previo de un investigador, se llama Darto da Silveira, que es de Sao Paulo. Él hizo un trabajo que hizo la referencia del uso del crack, que es lo que más se usa en el Brasil, en Sao Paulo, y los usuarios usaban marihuana al final, y él les generó una motivación de usar más marihuana y menos crack, y midió la funcionalidad. El reporte que él lo saca en 1999. Tiempo bastante viejo en términos de la construcción de la información, y posteriormente en Colombia, en Bogotá particularmente, todos los censos poblacionales del habitante de calle empezaron a registrar esa relación. El SEACS, el desaparecido SEACS, hizo una correlación mucho más precisa que evaluaba esa caracterización de consumo. Y lo que nosotros buscamos hacer fue establecer un protocolo que pudiera mejorar la caracterización existente y buscar cómo se podía hacer un suministro específico de unas formas de cannabis para ver si existía una respuesta más adecuada acerca de mejorar la funcionalidad de esas personas con consumos problemáticos de bazuco fundamentalmente. Ese protocolo nunca se ejecutó, quedó planteado. Hoy en día estamos buscando con la Secretaría de Salud, con IDIPRON, con la Universidad Nacional y nosotros en el CECET de la Universidad de los Andes, estamos buscando reactivar ese protocolo y evaluar primero todo el proceso de caracterización y posteriormente, con los avances que tenemos de cannabis medicinal hoy en día en el mundo, en Colombia particularmente también, vamos a buscar si podemos hacer una intervención mucho más estructurada de la que consideramos inicialmente. Aquí Pablo nos deja punteados los primeros elementos de un debate muy fuerte y muy interesante que está ocurriendo en el país sobre la regulación o la legalización, que son debates que tienen continuidad pero que son distintos, sobre el cual, digamos, el país hoy empieza a abrir un debate fuerte, o ya lleva un par de años, pero que hoy está en un punto interesante. Entonces vamos a hacer
un pequeño corte y regresamos para meternos de lleno a este debate. Y regresamos a la libreta, hoy hablando del debate sobre la regulación del cannabis o la legalización, porque avanza en el Congreso un proyecto de consumo recreativo o consumo adulto, como les ha dado por decir ahora. Y quisiera preguntarle a Pablo y arrancar este bloque, después de esa experiencia que tuvo en el CAMAT, pues empieza a surgir este debate. ¿En qué está Colombia hoy en términos de regulación del uso del cannabis? Pues para contestar esa pregunta, primero hay que hacer claridad que nosotros sí fuimos, digamos, como uno de los países pioneros en el desarrollo, sí, posterior de muchos estados de los Estados Unidos, posterior a Uruguay, posterior a Canadá y posterior a los avances que tenía Israel para cannabis medicinal. Sin embargo, la normatividad en el país, si bien tenía unas expectativas de llegar a ser muy progresiva y tener un muy buen impacto en términos de lo que podía generar en cuanto a la economía y en cuanto a resolver aspectos de atenciones por patologías que podían verse beneficiadas, la reglamentación limitó mucho el desarrollo. Y es algo que hoy en día estamos viendo. No solamente la ley misma, sino todo el desarrollo. Se tuvo una expectativa muy fuerte acerca de poder llegar a tener una producción de aceites de alta calidad que pudieran generar unos procesos de exportación y de esa manera tener una posibilidad de generar unos productos de nivel farmacéutico o incluso de nivel fitoterapéutico como distinto tipo de moléculas, pero al mismo tiempo, a medida que fue avanzando el tiempo, no logramos llegar a esos objetivos. Hoy en día la industria del cannabis medicinal está pasando por un momento crítico, importante, que se puede resolver, pero yo creo que ahí, lo he repetido en todos los escenarios en donde he estado, una de las grandes limitaciones que la reglamentación colombiana se puso fue no considerar la flor como uso médico. La flor del cannabis, lo que se conoce como el moño, lo que se fuma normalmente, es un elemento, un producto que se utiliza en casi todos los países como uso medicinal, excepto en Uruguay, pero en Uruguay se usa la flor como tal, como uso recreativo, pero el control que tiene es como un control médico, tiene mayor control de lo que tiene un Advil, un Dolex, tiene un control similar a lo que puede tener un antihipertensivo o eventualmente el control que puede llegar a tener la insulina, e incluso tiene una reglamentación que lleva a que todas las personas que la compran legalmente tienen que estar registrados. Eso es una forma de uso aparentemente recreativo, pero tiene un foco fundamental en el desarrollo del uso médico. Todas esas variantes que se tienen en el resto del mundo, incluso en Suiza, en Alemania se usa la flor como medicina. Y esa forma de usar la flor como medicina podría tener un cambio importantísimo en el desarrollo actual de la industria, pero también que los pacientes accedan a esas medicaciones, en donde la gran falla que tendría que cubrirse eso es una mejor capacitación de los médicos acerca de cómo se debe usar el cannabis medicinal, cuáles son las indicaciones y que se entiendan que los riesgos están muy bien controlados en la medida en que el producto tenga las condiciones medicinales. Ese cambio que yo creo que necesita la reglamentación podría resolver gran parte de los problemas. Ese es un elemento con respecto al cannabis medicinal. Ahora, con respecto al uso adulto del cannabis, en ese caso me gustaría más hablar del uso adulto de la marihuana, que es lo que realmente es. Nosotros tenemos ahorita un proyecto de acto legislativo que ya ha pasado varios debates, que tiene un inconveniente general, que es que le vinculó impuestos y otros temas que no son importantes, pero ese acto legislativo sí permite un cambio en el contexto cultural. Desafortunadamente nosotros, a pesar de que existe la sentencia 221, que es muy importante, que es la que define el consumo como un derecho dentro del libre desarrollo de la personalidad, ha tenido una gran cantidad de matices de interpretación que ha llevado a que la descriminalización como tal y una regulación desde la perspectiva de salud pública con esa base de descriminalización ha tenido demasiados obstáculos. La policía y otras entidades han mantenido durante mucho tiempo esa noción de criminalización con
decomisos importantes de marihuana sin necesidad. Cuando uno mira las cifras de decomiso, 50% o más de las dosis o de las sustancias psicoactivas decomisadas son marihuana, y de ellas la mayoría son dosis mínimas muestras incautadas. para dosis personal, es decir, para la persona que va a usarla en esos momentos, y eso muestra que esa noción de descriminalización no ha existido en la práctica. En la medida que eso exista, digamos que el acto legislativo se dé, va a terminar aclarando esa dualidad, esa interpretación equívoca que se le ha dado a la situación de derecho del uso como tal. Y ese es un paso que yo creo que es importante, a pesar, digamos, de las fallas o de los errores que puede llegar a tener el proyecto, que pueden ser discutibles o no. Pero todo el proceso de lo que implica una reglamentación adecuada, desafortunadamente la mayoría de las leyes que se han presentado, los proyectos de ley, son demasiado enredados y no tienen el foco en salud pública. Y ahí quiero hacer énfasis en un tema. Una regulación adecuada a través de un proyecto legal es una regulación que es preventiva en términos de salud pública. Yo prevengo el acceso, limito el acceso de la sustancia a los menores de edad en la medida que esté bien regulada. Yo limito el acceso a las personas que tienen problemas de salud que podían verse afectados por el uso de la marihuana si está regulada, porque el sitio en donde se compra tiene unas normas muy claras, como existe hoy en día en el tabaco o en el alcohol, y podemos tener ejemplos de otros países que es mucho más estricto y funciona mucho mejor ese proceso de restricción al acceso, pero dentro de un contexto de derecho. Por otro lado, la reglamentación también permite que los espacios de consumo están permitidos. Todos los que tenemos mi edad o más, incluso menos, sabemos que fumábamos cigarrillo en cualquier parte del país, sitios cerrados, sitios Buses, abiertos, cines. buses, cines, carros, en salones de clase, en los hospitales. Yo alcancé a fumar dentro del hospital. Hoy en día todo el proceso cultural que muestra esa reglamentación de los espacios de uso han mejorado. Nos hace falta muchísimo, sobre todo en alcohol. El alcohol sigue patrocinando eventos deportivos. Eso es otro elemento que hay que tener en cuenta. Y culturales y noticieros y de todo. Y eso también lleva a entender que la cultura que se mueve acerca del consumo es la que termina generando las necesidades de restricción. En el caso del uso de la marihuana, ha tenido que estar acompañado de un movimiento activista que muestra que el consumo no lleva en la mayoría de los casos al consumo problemático. El consumo problemático es el minoritario. La mayor cantidad de personas que consumen marihuana no tienen consumo problemático, pero tienen un riesgo, y la forma de disminuir ese riesgo para esa población que escogió fumar mayoría de edad tiene que ver con, primero, una restricción importante del acceso, que lo compren en cierto tipo de horarios, una restricción de los espacios, pero sobre todo de los tipos de muestras. Las muestras de marihuana, en la medida que estén bien reguladas, tienen una información importante acerca de cuáles son sus componentes, y en la medida que se avance en la información se van a reconocer cuáles son las expectativas que tienen esos fumadores. Pero esa población es una población chiquita. Es decir, el último año, solamente el 50% del país tomó en el último año alcohol. Hay errores, pero esa es la cifra que tenemos. Y del último año, las personas que fumaron marihuana, del último año, 2% es el reporte que hay, más o menos. Entonces hay que entender que aquellas personas que tienen un consumo frecuente de marihuana es una población chiquita, pero también tiene la necesidad del Estado de mostrar que puede llegar a generar un impacto de salud pública muy importante si no se regula. Y eso es una ruta que es importante entenderla. La regulación tiene esas necesidades. Siento un poco, al oírte, que lo que hizo Colombia en términos regulatorios y de normatividades, que se quedó con el pecado, pero sin el género, ¿no? Un poco viendo lo que tú planteas sobre el uso de la flor, sobre la exportación de la flor, sobre la investigación, como que avanzó hacia el uso medicinal en unas condiciones que, según le he escuchado a algunos empresarios o a algunos productores, son muy difíciles y muy complejas, con unos estándares de calidad y empresariales muy fuertes, que hace que el tema también termine controlado en unos pequeños círculos económicos, empresariales, pero que en el fondo no tuvo el impacto
para la investigación y para la regulación, ni siquiera para el estudio de los impactos sociales. Estoy completamente de acuerdo. Hay una cosa, es que la reglamentación alrededor de los estándares es necesaria conocerlo. Pero aquí también hubo una sobredimensión de nuestras capacidades de siembra y de nuestro conocimiento. Siempre se tejió la idea de que Colombia tenía una gran marihuana y eso no es cierto. Sí, la marihuana de Colombia es habitual en cualquier parte del mundo. Hay países por condiciones climáticas que realmente tienen una producción natural mucho mejor en términos de la calidad y de la potencia de la marihuana como tal. El más famoso es Afganistán en términos generales. Pero eso también llevó a la idea de que aquí podíamos sembrar marihuana a cielo abierto o con cierto tipo de invernaderos con pocos controles porque teníamos luz durante 12 horas, mientras que en el hemisferio norte solamente había un periodo de tiempo en donde servía. Esa información no es cierta. Es decir, por más que tengamos 12 horas, la necesidad de una siembra de marihuana necesita más de 12 horas de luz, pero sobre todo necesita un lumen, o sea, la intensidad de la luz, estable o relativamente estable, y nosotros con la nubosidad ese lumen no la conseguimos, excepto en algunas regiones del país. Por eso es que en el Cauca, pues los invernadores todos están llenos de luz, ¿o qué? Correcto, porque si no, la expectativa de la potencia o la característica misma de la flor final no es la que se está esperando. Y las semillas que se están sembrando bajo esas estrategias de cultivo son semillas que se adaptaron en otros países con los tipos de luces del verano de los cuales hablamos hace un momento. Entonces, eso llevó a una suposición equivocada de que la siembra acá en primer lugar era fácil. Sembrar marihuana es muy fácil que se dé naturalmente, pero sembrarla bien es muy difícil. El término que se utiliza de master growers para esos cultivadores, llamémoslos jardineros de precisión, son eso. Son jardineros de precisión que cuidan la mata con precisión milimétrica en cuanto a tiempo de luz, cantidad de agua, humedad, cantidad de CO2 y otros elementos que definen un cultivo industrial controlado que lleva a tener ese tipo de productos. Hay variaciones de esos controles que se tienen que están en sitios cerrados, que es más costoso, e invernaderos sofisticados. Acá en Colombia tenemos un par de invernaderos top en el mundo. Hay otros invernaderos que no cumplen esas condiciones y esos otros invernaderos que realmente no están cumpliendo las condiciones, desafortunadamente han llevado a buscar cumplir con los estándares, con toda la inversión que han hecho, pero no los han logrado cumplir para exportación. Y por otro lado, se olvidó de alguna u otra manera la importancia del mercado local. No solamente en cuanto a producir los productos de uso médico, sino también a un desarrollo de discusión médica en el gremio médico, que es el que debe terminar formulándolo. Y por otro lado, los estándares que hay en el INVIMA son estándares adecuados, propios para la industria farmacéutica existente. O sea, buscar moléculas aprobadas dentro de unos periodos y unos procesos específicos que obligan las normativas internacionales, que Colombia lo ha adoptado, pero es que la aparición del uso de la marihuana implica una aparición que modifica ese esquema. Incluso hay un editorial en la revista JAMA del 2016 que dice, el título en la traducción coloquial es "Ensillamos las bestias antes de haberlas traído", que tiene que ver con que se aprobó el uso de la flor, se aprobó el uso del cannabis sin los cumplimientos básicos que tenía la FDA en ese momento, pero la respuesta a esa observación es muy clara, porque es otro tipo de medicina, en donde el vínculo en donde se da esa producción y el conocimiento médico necesita un diálogo mucho más cercano para entender que se dan aspectos polimoleculares. No es una molécula o dos moléculas conocidas, que es la máxima, o hay otros medicamentos que tienen más moléculas, que es lo que genera el impacto, ¿no? En este caso era una flor en donde se conocen unos componentes, pero la mayoría de los componentes no se tienen y lo que se está midiendo es el resultado. Esos parámetros en el INVIMA no se han desarrollado. Y se necesita una modificación de aceptación de esos productos para que la industria del cannabis medicinal funcione, pero sobre todo para que llegue a los pacientes y se den los beneficios que se han dado en otros países. Que un poco la pregunta que me surge es, ¿y cuáles son esos beneficios médicos del uso de la cannabis? Porque entonces
ya empieza uno a preguntarse si la única manera de usarlo medicinalmente es en gotas, es en componentes concentrados, o si también fumada tiene unos beneficios. Y yo creo que ahí es donde de pronto tú has tenido una experiencia grande y un trabajo que permite entender cuáles son esos usos. Bueno, hay un aspecto importante alrededor de todo eso, es el dolor. El manejo del dolor es un manejo sintomático y una de las grandes limitaciones del dolor es permitir que con dolor se descanse. Y esos aspectos del uso de la marihuana medicinal han mostrado unos beneficios enormes, más fumada o vapeada la flor que incluso en los aceites vapeados o que en las gotas. Ahí hay unos avances de investigaciones que están buscando cierto tipo de comparación, pero en principio la flor fue fundamental para generar esos cambios dentro del manejo del dolor. Otra indicación muy importante que proviene de los puros inicios de la legalización en California es el uso en personas con cáncer y personas con procesos bastante avanzados de VIH, SIDA, que tiene que ver con la posibilidad de que genera hambre y permite comer. Hay unos componentes propios del cannabis, de la flor como tal, que inducen a que la persona quiera comer, mejoran la noción de apetito y permiten que se coma sin náuseas, permitiendo además una relajación importante y todos los aspectos de disminución del dolor que llevan al sueño. Dentro de esas dos indicaciones generales globales se puede entender que surgen una gran cantidad de posibilidades de investigación sobre los impactos que tienen los distintos cannabinoides que tienen esas flores. Y de ahí se han desarrollado trabajos sobre la esclerosis múltiple que yo tenía mucha esperanza que se avanzara bastante en términos del impacto que podía tener por los hallazgos iniciales. Sigue teniendo, digamos, sigue siendo una indicación adecuada, pero no con tanto impacto como yo inicialmente lo pensaba, pero también surgen una gran cantidad de opciones acerca de su uso. En términos, digamos, de construcción de evidencia, hay una discusión importante que se ha dado, es que la medicina general recibe de la industria farmacéutica los productos que han pasado por una investigación de un nivel y de un tipo de evidencia que le dicen es evidencia tipo 1. Entonces, usted la lee, la aclara y utiliza el medicamento confiando en todo ese trayecto. Los usos medicinales del cannabis, en principio, llegar a ese punto es muy difícil por distintas razones, pero también implica que se ha aceptado otros niveles de evidencia para usos médicos de otro tipo de productos e incluso hoy en día tenemos productos que se usan desde esa perspectiva sin que cumplan esos estándares de exigencia que se tienen. Hay una discusión técnica importante, pero el uso de la flor que está permitido en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza y en otros países, pues debe ser de Colombia vigilar esos procesos y adoptarlos propios para desarrollar el elemento y no sentirse que puede llegar a tener un nivel de exigencia por encima de esos países que nos llevan muchos años en producción farmacéutica. Y aquí me viene también esta pregunta, y es si tú crees que Colombia, dado todo el escenario que nos acabas de plantear, si Colombia está llamado realmente a ser protagonista en el debate mundial sobre la regulación y en el mercado mundial, porque aquí entonces ya cuando le meten el factor economía hay un interés específico. Bueno, lo primero es la exportación, es muy difícil. La exportación de flor puede llegar a tener mejores posibilidades que la exportación de aceites, porque los aceites tienen mayor complejidad en términos de obtener el aceite estable, etc. La flor tiene unos parámetros de producción que disminuyen su complejidad, sin embargo tiene que cumplir todos los estándares son muy difíciles. Y por otro lado, los mercados externos, inicialmente se pensó que Canadá claramente nunca tuvo interés de aceptar flores colombianas ni aceites colombianos. Los parámetros que de alguna manera puso pues eran muy difíciles de cumplir, pero en la medida que avanzaron se dieron cuenta que no había interés, porque es que Canadá tiene una sobreproducción en este momento de cannabis. Alemania ha tenido, digamos, la posibilidad de ser un mercado porque decidió solamente no sembrar, sino comprar, o sea, importar la materia prima, pero también tiene unas limitaciones basadas en principios de la Unión Europea que le compran a los propios productores que hay dentro de la comunidad como tal.
Hay unas posibilidades de exportación a Australia que tienen también ese tipo de limitantes, pero pensar que la industria colombiana del cannabis medicinal va a concentrarse en el desarrollo de las exportaciones, pues no se ha dado. Hay algunos que han logrado exportar y algunas empresas van a poder crecer ese mercado, pero es una cosa que no se ve tan clara, tan rápido, porque además es que no es que se necesite tanta marihuana en el mundo para cubrir las necesidades. Ese es otro tema. Se ha sobredimensionado la necesidad de presencia. Y el otro aspecto es que Colombia sí debe ser protagonista en cuanto al proceso de reforma de drogas, porque tenemos mucho conocimiento alrededor del tema. Si bien hemos tenido problemas en el desarrollo de nuestra propia ley, sí tenemos primero la noción de que hemos sufrido las consecuencias de la prohibición y que tenemos la necesidad de regular nuestros mercados internos, no solamente de marihuana. Nosotros también tenemos la necesidad de regular el mercado interno de hoja de coca y también de productos derivados de la hoja de coca como cocaína y pasta base, basados en el principio de que es mejor prevenir sin la prohibición. Es mucho más eficiente hacer procesos preventivos y de control a través de una legalización y una regulación adecuada que tenerlo como tenemos. Y el otro aspecto es que Colombia puede jugar un papel muy importante para explicar cómo se puede desarrollar un mercado interno de uso medicinal y de uso recreativo de la marihuana en la medida que avancemos de forma adecuada, porque este es un aspecto que está en Colombia relativamente más avanzado y con mejores directrices que en otros países de la región, y puede llegar a ser ejemplo de cómo se puede desarrollar este tipo de elementos, entendiendo que Uruguay pues ya tiene una estructura mucho más avanzada. Pero Uruguay es un país muy chiquito que tiene, digamos, la tercera parte de la población bogotana, que tiene unas dinámicas completamente diferentes de mercado. Pues muy interesante, Pablo. Yo creo que aquí quedan sentadas las bases de este debate o los puntos cardinales en los cuales se centra un debate que es de carácter mundial y que además tiene unos componentes internos que pasan por la cultura, por la falta de investigación y por la falta de conocimiento sobre cuál es el panorama de los consumos de drogas en Colombia. Entonces, te agradezco enormemente, se nos acabó el tiempo y nos quedamos cortos, como siempre, en la libreta para poder entender estos temas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y aquí siempre serás bienvenido. Muy buenas noches a todos. Y